Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gate of Life, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, gracias por acompañarme en una edición más de Hechos, Noticias, Información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y como siempre, me voy a trasladar al conflicto Rusia-Occidente con noticias e información y declaraciones muy desalentadoras, muy importantes. Quiero que te sientes, te pongas cómodo y escuches esta información y declaraciones, porque son alarmantes. Y muchos dirán, tú vienes hablando de alarmantes. Sí, es que no creas tú que una tercera guerra mundial o un enfrentamiento como el que se avecina se da de un día para otro. Yo vengo advirtiendo que Europa va directamente a un conflicto y a una guerra total en contra de Rusia. Y que esto culminará en el fin de Occidente colectivo. ¿Cómo se va a llamar después? No lo sé. Pero si tú crees que yo te miento, ahorita te voy a dar la información y tú sacas tus conclusiones. Tú las sacas. Cuando escuches el análisis, te voy a dar punto por punto. No de lo que yo invento, sino de lo que ya ha venido pasando y cómo estamos ahora. Y tú me dices si me estoy equivocando. Pero vamos aquí, antes de empezar con esta crónica, con este análisis, con los hechos históricos y del presente, para que veas por qué vamos directamente a esta guerra. No se te olvide que tienes que darme primero. Si ya estás aquí, dame tu like. ¿Ok? Dale dedito para arriba. Déjame un comentario, bueno o malo, dependiendo de lo que tú creas y crees que va a pasar. Tercero, no se te olvide compartir el link con amigos, amigas, parientes, hermanos, compañeros de trabajo, a tus enemigos. Castígalos y envíales el link para que también sufran un poquito. Aquellos que puedan aportar cualquier cantidad que sea, cualquier aporte económico, también su canal y su servidor, les agradecemos con toda el alma que lo hagan, si pueden ayudar. Y bueno, después de invitarlos a que apoyen, ya que compartan, así también como que nos apoyen y compartan el link en las diferentes redes sociales, voy a trasladarme a primeros puntos importantes para que entiendas del por qué vamos directamente a una guerra. Su servidor y su canal hemos venido advirtiendo que cuando inician las guerras económicas, de monedas, de mercados, psicológica, ¿okay?, energética y psicológica, cuando ya entramos a la rusofobia total, ya no queda más que un paso más, la guerra. Cuando hay una crisis económica, política, social, económica, energética, de mercados, y luego, cuando ya todo esto se alcanzó, ya no hay otra más que la guerra. Y como todo esto lo está sufriendo ya Europa, ya no le queda otro camino más que la guerra. Así, cuando todo esto fracasa, van a la guerra, entiéndalo. Esto sucedió en la Primera Guerra Mundial, esto sucedió antes de que empezáramos con la Segunda Guerra Mundial, y ahora lo mismo que pasó, los mismos pasos que se dieron en la Primera, en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, hoy son los pasos que ya se están culminando en este enfrentamiento. Y uno se pregunta, ¿qué aprendieron los europeos del pasado? De cómo llegaron a la Primera Guerra Mundial y en contra de quién, de Rusia. ¿Cómo llegaron a la Segunda Guerra Mundial y en contra de quién, de Rusia? ¿Cómo inició eso? Exactamente con los mismos pasos que han dado hasta hoy para enfrentar nuevamente a Rusia. ¿Lo ve? No aprendieron. Y los mismos pasos que dieron para llegar a la Primera y Segunda Guerra Mundial son los que ya dieron para iniciar la tercera en contra de Rusia. Otro punto importante es justamente que su servidor Ubaldo Quiñones y su canal vinimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, así como lo dijo el señor Jens Stoltenberg, el señor Rishi Sunak, el señor Emmanuel Macron, el señor Josep Borrell, la señora Ursula von der Leyen, que hay que apoyar a Ucrania para que siga luchando y piden que sea y que se sacrifique hasta el último ucraniano. Bueno, su servidor les dijo hace bastante tiempo, cuando se acabe hasta el último ucraniano, que se va a acabar, cuando ya no haya nada de esto, cuando ya no haya reservas que mandar a la picadora de carne, pues va a ir Europa. Y todo lo que estamos mirando es a Europa yéndose justamente a esta guerra. Otro punto importante por lo cual les digo que esto ya no tiene remedio, que ya llegamos al punto de no retorno. Quiero que escuches esto. Así es que si este canal, disculpa, te aclaro una buena vez aquí, que si este video lo tengo que repartir en 2 o 3 pedazos, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque como yo hago producción
Si hago un en vivo, puedo durar 5 horas, pero como es producción, no me permite ir más allá de 30 minutos. Por lo tanto, si me paso de más de 30 minutos, entonces vas a ver 2 o 3 videos. Y te los recomiendo los 3 porque te voy a explicar por qué ya esto es inevitable. Que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y que va a culminar con la destrucción y el fin de Europa y de Occidente colectivo, vas a entenderlo por qué. Porque te voy a dar punto por punto del por qué ya no hay retorno y por qué es inevitable. Ok, vamos aquí. Ya te di los primeros puntos referentes a cómo fracasa, a cómo se inicia con la guerra monetaria, económica, de mercados, energía y todo, incluyendo la última psicológica, que es la rusofobia, y luego el enfrentamiento. Bueno, hoy ya dieron los mismos pasos. Segundo punto por el cual ya no hay remedio en esto, justamente es porque las empresas estadounidenses más importantes, fabricantes de armas, escucha esto, han firmado con el señor Joe Biden, digamos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, contratos a largo plazo. Escucha esto, ¿ok? Cuando hablan de artillería, cuando hablan de armas que se están agotando y necesitan enviar más a Ucrania, bueno, las empresas o el complejo militar de Estados Unidos está reactivándose. De por sí es el más grande del mundo, pero todavía, como vamos a una guerra total, necesitan más armamento. ¿Y cómo está esto? ¿Por qué te digo que no tiene remedio? Primero, ¿por qué no hay? Todos los políticos occidentales están hablando de la rusofobia y van acelerando, y al mismo tiempo la retórica rusofóbica va en elevación, o sea, se va acrecentando. Eso ya de por sí es una muy mala señal. Segundo, la rusofobia se ha incrementado. Segundo es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos necesita más armamento supuestamente para suplir a Ucrania con lo que hace falta. Y los diferentes frentes que se le van abriendo a Estados Unidos en Medio Oriente, en un conflicto que viene también en contra de Irán, y por supuesto ahora la lucha en contra de los hutíes en el Mar Rojo, y esto hace que el complejo militar de Estados Unidos empiece a ampliarse. Pero como el gobierno de Estados Unidos necesita armamento justamente, entonces ha firmado contratos con diferentes empresas. Un ejemplo de esto, la empresa, por ejemplo, Boeing, Raytheon, ¿cómo se llama? Lockheed Martin y Raytheon Group y muchas otras empresas del complejo militar industrial de los Estados Unidos ya están haciendo su agosto. Pero como el gobierno de Estados Unidos necesita más armas debido a los diferentes frentes que se van abriendo, ahora, al firmar contratos con estas empresas para que abran nuevos sectores, ¿ok? Nuevas líneas de producción, necesitan contratos a largo plazo. Lo cual significa que la guerra tiene que ser a largo plazo para que le convenga abrir nuevas fábricas y nuevos sectores de esas fábricas para fabricación de más armamento, con empleados que van a ser a largo plazo. Por lo tanto, esto significa que la guerra no solamente no se va a detener, sino que se va a tener que ampliar. ¿Y qué otro punto pone bien clarito que esto es inevitable? Aparte de que las empresas están firmando contratos a largo plazo con el gobierno de Estados Unidos, lo que su servidor les había venido advirtiendo. Justamente les he venido advirtiendo a mis hermanos europeos desde hace mucho tiempo y el mundo, que aquí los halcones de la guerra, en la industria armamentística, así también como algunos políticos e inclusive algunas empresas financieras, decían hace tiempo, cuando inició supuestamente la operación especial de Rusia, que para reactivar, para que Estados Unidos nuevamente vuelva a ser el gran Estados Unidos, y su grandeza tenía que ser a través del complejo militar industrial y los conflictos. Ahora vas entendiendo del por qué es imposible detener este conflicto y por qué no se va a detener. Porque justamente esos halcones de guerra creen que ya es la única manera en que Estados Unidos nuevamente va a ser el gran vencedor, y ya inició el proceso, las firmas con las diferentes empresas para ampliar los sectores de producción a largo plazo. Esto ya es malísimo y desafortunadamente van a hacer todo lo posible porque los conflictos se vayan ampliando. Bueno, ya tienes puntos claves para entender del por qué no se va a detener. Entonces, ya con la producción al máximo, ya con los contratos firmados, ya con los locos de la guerra que dicen que ya este es el futuro, entonces ahora vamos a las diferentes declaraciones y de cómo la rusofobia se va intensificando
con el objetivo y con la finalidad de al final llenar a la cabeza de mierda a los ciudadanos occidentales para que acepten que los rusos son los malos y que morir luchando contra los rusos es lo más viable. Aquí te va los puntos importantes. Vamos a algunos hechos, noticias, información para que veas que todo lo que te estoy diciendo está conectado y que esto no tiene remedio, ¿ok? Rusia critica los pasos peligrosos que está dando el señor Emmanuel Macron. ¿Por qué te hablo de esto? No olvides que te he venido diciendo, ya te di los puntos del por qué, ya la guerra es inevitable y se tiene que ir ampliando. Porque los contratos ya están firmados, señores, ya están firmados. Los halcones de la guerra ya lograron su objetivo, reactivar el complejo militar industrial de Estados Unidos, que no se puede detener y que al contrario, para seguir incrementando la producción, tiene que ampliar los conflictos. Por eso los ataques en contra de Irak, en contra de Siria, por eso la retórica en contra de Irán, por eso el armamento que le están enviando a Israel, en un paquete financiero. Escucha, ese era el tercer o cuarto paso. El apoyo financiero a Ucrania. Yo les dije en el video anterior, de que posiblemente, que lo bueno era que los republicanos habían detenido o habían bloqueado cualquier tipo de apoyo financiero a Ucrania. Pero ya les dije que ya hay un acuerdo. Por lo tanto, sí va a haber los 60,000 millones de dólares para el señor Volodymyr Zelensky y sí va a haber por parte de Bruselas los 50,000 millones. ¿Eso qué significa? Que una gran parte de ese dinero, tanto de Europa como de Estados Unidos, va a ir al complejo militar industrial para que continúe reactivándose. Y una parte para que el señor Zelensky siga pagando a su ejército y a sus diferentes instituciones. O sea, lo estamos manteniendo. ¿Ves cómo los pasos, en lugar de buscar una mesa de negociaciones, van acelerando el proceso para el enfrentamiento? Bueno, ahí tienes el cuarto punto. El quinto punto es que están realizando ejercicios militares los más grandes de la historia. Después de la caída del muro de Berlín, o del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la caída, o digamos de la caída del muro de Berlín y de la supuesta, el fin de la Unión Soviética. Los más grandes, 90,000 personas, yo digo que son 100,000, pero dicen que 90,000 soldados de la OTAN que están realizando ejercicios militares, más de 250 aviones de combate, 40 submarinos, 50 fragatas misilísticas, más de 1,000 tanques y blindados, así también como aviones de combate no tripulados. Al mismo tiempo, aviones estratégicos bombarderos nucleares B-52 que se están recolocando en las diferentes regiones del este de Europa por parte de Estados Unidos. ¿Ves hacia dónde camina? ¿Cuál es la intención de esos ejercicios militares? Supuestamente un enfrentamiento con Rusia. Polonia, les he dicho una y otra vez, está movilizando su ejército, tanques y blindados a lo largo y ancho de la frontera con Rusia y Bielorrusia, con el objetivo supuestamente de cerrar el corredor Suwalki, que es el que conecta justamente a Rusia con Bielorrusia, a Kaliningrado con Rusia. Y ahora el señor Emmanuel Macron, hablo de Olaf Scholz, va a iniciar ejercicios militares con 10,000 combatientes. El gobierno de Polonia va a iniciar ejercicios militares aparte de los que están realizando con la OTAN. Y van a ser transferidos a Finlandia. Ahí van a realizar los ejercicios militares. 10,000 soldados justamente de Alemania y 15,000 supuestamente de Polonia. En Finlandia, ¿cuántos va a reunir Finlandia? No lo sé. Pero con el objetivo de ¿qué? Si ya tenemos 90,000 o 100,000 en los ejercicios militares, Polonia va a transferir otros 15,000 a Finlandia, Alemania otros 10,000 a Finlandia, con más de Finlandia y otras regiones, en otros ejercicios militares aparte, cerca de la frontera rusa, con el objetivo de ¿qué? De un posible enfrentamiento con Rusia, como lo dijo el del periódico Bild, de Alemania. Que el enfrentamiento con Rusia serían a finales del 2024 o 2025. Y mira los pasos agigantados que van dando hacia allá. Mira, ahora vamos a la otra locura. Ya te di los puntos importantes, ahora vamos justamente a las declaraciones de esta rusofobia que se va incrementando porque todo lo malo que va pasando en toda Europa y el mundo es culpa de los rusos. Y así es como han ido llenando de mierda a los ciudadanos de Occidente para que sacrifiquen su vida para luchar
para proteger a estas oligarquías de mierda. Escucha esto. Vamos a lo primero, Francia. Aquí te voy a dar otros puntos de cómo se va acelerando, ¿no? Ya te dije los puntos claros de cómo ya es inevitable. Ahora vamos aquí. Rusia advierte que el señor Emmanuel Macron está dando pasos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque hablo del señor Emmanuel Macron, ¿ok? Respalda las políticas agresivas de Ucrania, ¿ok? Y justifica las acciones contraproducentes y peligrosas del señor Volodymyr Zelensky, ¿ok? Y habla justamente de las acciones y el apoyo de Emmanuel Macron al gobierno de Zelensky y los ataques en contra de la población civil. Les hablaba yo justamente de cómo un ataque de Kiev en contra de una panadería dejó hace 2 días atrás 6 muertos, pero fue justamente horas después del ataque. Hasta hoy han muerto en esa región de Donetsk, en esa panadería, más de 26 personas. ¿Ok? Este fue un ataque terrorista. Y vamos, y ahora, este lunes, ayer, el señor Emmanuel Macron, al comentar lo siguiente, advirtió que, escucha esto, las políticas de Francia justifican las acciones contraproducentes y peligrosas del señor Volodymyr Zelensky. Al mismo tiempo, María Zaharova advirtió que el señor Emmanuel Macron se cierra la realidad al no darse cuenta que las armas que son transferidas por parte de Francia, ya hablo de armas de largo alcance, están siendo utilizadas por el gobierno de Zelensky en contra de la población civil. Pero el señor Emmanuel Macron, aparte de esto, acusó justamente a Rusia. Escucha a esto. Murieron 3 ciudadanos franceses allá en Ucrania, en un acto barbárico un acto cobarde y barbárico, un acto barbárico de Rusia, porque murieron 3 supuestamente oficiales de ayuda humanitaria allá en Ucrania. Ahorita te digo qué hay detrás de esto, ¿ok? Y al mismo tiempo, Stephen Sojourn, que es justamente el ministro de Defensa de Francia, advirtió que es un ejemplo, con la muerte de estos 3 ciudadanos franceses, es un ejemplo de la barbarie rusa. La barbarie. Cuando el señor Emmanuel Macron dice que es un acto cobarde, y cuando el ministro de Defensa dice eso, la barbarie rusa, cuando murieron 3 supuestamente de sus ciudadanos allá en Ucrania, escucha de cuándo fue esto. ¿Recuerdas cuando tu servidor trajimos la noticia justamente de que Rusia había lanzado poderosos ataques en contra de la infraestructura civil más importante de Ucrania? Ya hablo de la semana pasada. Sigue haciendo lo mismo, pero recuerdas que les expuse justamente que había lanzado un poderoso ataque en Kharkov, en una región, digamos en Kharkov, en un centro de reclutamiento de mercenarios extranjeros, y de los cuales murieron 66, y todos de origen eran alemán. 2 días después enviaron personal de la OTAN, Francia, incluyendo Francia, supuestamente a rescatar los cadáveres de su gente, o sea, de sus mercenarios y oficiales de la OTAN, y ahí Rusia lanzó nuevamente otro ataque, y en el cual murieron estos 3. Y el señor le dice que es un acto barbárico en contra de oficiales que fueron a recoger a sus oficiales. Mira, cuando hablan así en contra de Rusia, créanmelo, ya es grave, muy grave la forma en que se está comportando Emmanuel Macron y por supuesto el resto de Europa. Pero ahí te aclaré del por qué el señor Emmanuel Macron dice todo esto. ¿Ves cómo le han mentido al público francés, al público alemán, al público polaco? ¿Ves cómo han tergiversado la realidad los políticos de Occidente? ¿Ves cómo mienten de manera descarada? Se trataba de personal que estaba rescatando oficiales en Kharkov, de los que murieron en los ataques rusos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Luchando y matando rusos. Uno no lo entiende. ¿Por qué un acto barbárico si Rusia se está defendiendo? Pero bueno, nomás para que veas. Y vamos a otra locura más. Ya te estoy dando de cómo esa locura y esa rusofobia hace que las cosas se vayan poniendo, digamos que las declaraciones se van intensificando, el envío de armas se va intensificando, y al mismo tiempo las acciones de la OTAN se van intensificando. Quien me diga que esto no conduce a una guerra de alta intensidad, cada quien. Yo he dicho que los políticos y los analistas de Europa aún no han entendido, o no conocen, o no tienen la información adecuada.
o no son analistas, simple y sencillamente. Vamos aquí. Esto lo dijo Emmanuel Macron en contra de Rusia, que tendrá consecuencias devastadoras para Francia y para los franceses. Pero ahora vamos a más estupideces, para que tú vayas viendo, ¿ok? Hablo aquí de María Zakharova, hablo aquí de la señora Ursula von der Leyen. Escucha, la señora Ursula von der Leyen, en una declaración que hiciera justamente en el Parlamento Europeo, escucha, von der Leyen declaró este martes que muchos agricultores, europeos, se sienten arrinconados. La agricultura los agricultores son los primeros en sentir los efectos del cambio climático. Las sequías y las inundaciones han destruido sus cosechas y amenazado el ganado. Los agricultores sienten el impacto de la guerra rusa. La inflación y el aumento en el costo de la energía y los fertilizantes, dijo durante una intervención en el Parlamento Europeo. ¿Escuchaste correctamente? O sea, esta señora culpa a Rusia supuestamente de los efectos que está sufriendo Europa. Cambio climático. Pero Rusia, ¿qué tiene que ver en esto? Peor aún, que el incremento justamente los agricultores sienten el impacto de la guerra rusa, la inflación y el aumento del costo de la energía y los fertilizantes, dijo durante esta sesión. Y la pregunta es, ¿por qué están pagando un precio más alto en energía los europeos? ¿Por qué? ¿Quién destruyó el Nord Stream 1 y Nord Stream 2? ¿Quién? Estados Unidos, su amigo, socio y aliado. ¿Quién era el principal proveedor de energía a Europa? Rusia. ¿Quién impuso los primeros paquetes de sanciones en contra de Rusia? Ellos. ¿Quiénes cortaron el suministro de energía y de fertilizantes a Europa? De fertilizantes rusos a Europa. ¿Quién? ¿Quién detuvo todo el comercio con Rusia? Europa. Entonces, ¿por qué es culpa de Rusia? ¿Por qué no dejaron que siguiera el comercio bilateral? Pero resulta que sus políticas equivocadas, de nuestras políticas equivocadas, hay que culpar a otro. Y todavía están preparando el 13º paquete de sanciones económicas. Y dicen que Rusia es el malo. Mira, cuando yo digo esto, cuando te hablo de esto, porque yo les he dicho, a la única gran perdedora de esta guerra y al final, ¿cómo va a culminar todo esto? Va a ser Europa. Europa está acabada. Europa se dirige hacia la destrucción. Europa, aparte de que se dirige a la destrucción, se dirige a su final. Al enfrentar a Rusia, desaparecerá de la faz de la tierra. Lo digo con responsabilidad para usted, hermano europeo. Va a desaparecer de la faz de la tierra. Europa. Pero vamos aquí. Vamos a continuar con esta rusofobia que yo les he dicho. Esto tiene como intención asegurarse de que los ciudadanos europeos tengan tanta rusofobia y odien tanto a los rusos que estén dispuestos a morir y a sacrificarse luchando en contra de los malvados rusos, que no es otra cosa más que mentira de Europa y únicamente propaganda antirrusa para que tú les permitas a ellos hacer contigo lo que ellos quieran. Y vamos aquí. Y ya hablo porque yo les dije que se está incendiando el rancho. Hay marchas y protestas en toda Europa, en España, en Polonia, en Francia, Alemania, Hungría, Bulgaria y en todas las regiones de Europa. Porque hay más dinero, están recortando el presupuesto y la ayuda para el trabajador, para el agricultor, para el granjero. Lo están recortando todo, pero lo están entregando al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Ya te dije, son los principales ganadores. El complejo militar industrial de Estados Unidos ya está haciendo agosto y tiene contratos a largo plazo con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa se está quedando sin armas y al mismo tiempo tiene que comprarle las armas a Estados Unidos. ¿Qué dijo el señor Jens Stoltenberg? Justamente antier, que la guerra en Ucrania era un excelente negocio para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está reactivando el complejo militar industrial. ¿Pero a dónde conduce eso? A la guerra. ¿Lo vas entendiendo? El eje también, aquí vamos también al que le contestó la señora María Zakharova. En este contexto, la presidenta del organismo comunitario anunció que lanzará una iniciativa que lleve por nombre Diálogo Estratégico sobre el futuro de la agricultura en la Unión Europea. De acuerdo con sus declaraciones, representantes del sector agrario, de la industria de semillas y fertilizantes, del sector alimentario, del financiero y de grupos ecologistas fueron invitados para participar en conversaciones para analizar juntos la situación y compartir ideas y, lo más importante, desarrollar escenarios para el futuro.
el eje de la tierra. Aquí se burla María Zaharova, como siempre lo ha hecho, en contra de estos políticos ineptos que hay en Europa o en Occidente colectivo. Aquí va lo que dijo María Zaharova en respuesta a las estupideces que dijo la señora Ursula von der Leyen, que cada vez que abre la boca es para decir estupideces. Lo mismo que el orangután Josep Borrell. Todo el tiempo que abre la boca es para decir estupideces. Vamos aquí. El eje de la tierra también se desplaza por orden de Moscú. Lo dijo María Zaharova. O sea que el eje de la tierra también se dirige por orden de Moscú. Si Moscú le dice párate, se para. Si Moscú le dice llueve, llueve. Digo, es una estupidez y una incongruencia de los políticos occidentales. Para que veas tú el tipo de estupidez que hay en Occidente colectivo.